¿Te gustaría invertir en bolsa de valores, pero no sabes cómo elegir las mejores acciones? ¿Te aburren los análisis financieros largos y complicados? ¿Quieres aprender una forma rápida y sencilla de cómo evaluar el potencial de una empresa? Si tu respuesta es sí, entonces este video es para ti. En este video te voy a enseñar cómo analizar acciones rápido para principiantes usando solamente 6 métricas clave que te darán una visión clara y objetiva de cualquier empresa que te interese. Además te voy a enseñar cómo acceder a estos datos de manera gratuita y fácil. Y como recompensa para las personas que lleguen al final del video, tenemos 2 ejemplos de empresas que vamos a estar evaluando. Sin más preámbulo, vamos al video, te aseguro no te vas a arrepentir. Empecemos con la métrica número 6, el Enterprise Value o valor de la empresa. Es una medida del valor total de la empresa, que incluye tanto su capitalización de mercado como su deuda total. El Enterprise Value se puede calcular con la siguiente fórmula. Enterprise Value es igual a Market Cap más deuda menos caja, en donde el Market Cap es el valor total de las acciones de la empresa en el mercado. Deuda total es la suma total de la deuda a corto y largo plazo de la empresa. Caja es el efectivo y los equivalentes que tenga la empresa. El Enterprise Value se utiliza para valorar una empresa para una posible adquisición, ya que refleja el precio que tendría que pagar un comprador por hacerse del control total de la empresa. También se usa para calcular algunos ratios financieros que comparan el valor de la empresa con sus ingresos o beneficios para ver cuál está más o menos valorada en relación con sus fundamentales. También se puede comparar el Enterprise Value con el valor contable de sus activos de la empresa para saber si está sobrevalorada o infravalorada. Métrica número 5, Price to Earnings o PE o relación precio-beneficio. Es un indicador que mide la relación entre el precio de una acción y sus ganancias por acción. Este indicador te permite evaluar el valor relativo de una acción en comparación con otras acciones similares o con el mercado en general. No hay un valor fijo en el que debe estar el PEG para hacer una buena compra, ya que depende de varios factores como el sector, el crecimiento, el riesgo y la rentabilidad de la empresa. Sin embargo, se puede utilizar el PE para determinar si una acción está sobrevalorada o infravalorada. En general, se considera que un PE bajo, menor a 15, indica que la acción está barata, mientras que un PE alto, mayor a 25, se considera que la acción está cara o sobrevalorada. Sin embargo, esto no siempre es así, ya que un PE bajo puede reflejar un mal rendimiento o un bajo crecimiento de la empresa, mientras que un PE alto puede reflejar unas altas expectativas o un alto potencial de crecimiento de la empresa. Por lo tanto, para saber si una acción es buena compra o no, no basta solamente con analizar el PE, sino hay que analizar otros aspectos de la empresa, como sus fundamentos, su estrategia, su competencia, su entorno y sus proyecciones. También hay que comparar el PE de la empresa con el PE del sector, industria o índice de referencia para ver si está en línea con el promedio o si tiene alguna ventaja o desventaja competitiva. Número 4, Forward PE o PE proyectado. Es una medida del ratio precio-ganancias que utiliza las ganancias estimadas para el próximo año fiscal o los próximos 4 trimestres. Este ratio indica el valor de una acción en función de las expectativas de crecimiento y de sus ganancias. Se puede utilizar el Forward PE para comparar diferentes acciones entre sí y con el mercado en general. También hay que comparar el Forward PE de la empresa con el del sector, su industria o su índice de referencia para ver si está en línea con el precio, con el promedio o si tiene alguna ventaja o desventaja competitiva. Número 3, PE
G o Price to Earnings Growth es un indicador financiero que mide la relación entre el precio de la acción, sus ganancias por acción EPS y el crecimiento esperado de sus ganancias. Este indicador te permite evaluar el valor relativo de una acción en comparación con otras acciones similares o con el mercado en general. Sin embargo, se puede utilizar el PEG para determinar si una acción está infravalorada o sobrevalorada. En general se considera que un PEG bajo menor a 1 se considera que la acción está infravalorada, mientras que un PEG alto mayor a 1 se considera que la acción está sobrevalorada. Sin embargo, esto no siempre es así, ya que un PEG bajo puede reflejar un bajo potencial de crecimiento o un alto riesgo de la empresa, mientras que un PEG alto puede reflejar un alto potencial de crecimiento de la empresa o una baja tasa de descuento de la empresa. Por lo tanto, para saber si una acción es buena compra, no basta con mirar el PEG, sino hay que analizar otros aspectos de la empresa. También hay que comparar el PEG de la empresa con el del sector, su industria o el índice de referencia, para ver si está en línea con el promedio o si tiene alguna ventaja o desventaja competitiva. Si te está gustando este video, manifiéstalo con un super like y suscríbete al canal totalmente gratis. Métrica número 2, Price to Sales o relación precio-venta. Este indicador y el que sigue se utilizan para analizar acciones cuando estas todavía no tienen ganancias. Es un indicador financiero que mide la relación entre el precio de cotización de una acción y sus ventas por acción. Este indicador te permite evaluar el valor relativo de una acción en comparación con otras acciones similares o con el mercado en general. Se puede utilizar el Price to Sales para saber si una acción está infravalorada o sobrevalorada. En general se considera que un Price to Sales bajo, menor a 1, indica que la acción está infravalorada, mientras que un Price to Sales alto mayor a 1 indica que la acción está sobrevalorada. Sin embargo, esto no siempre es así, ya que un Price to Sales bajo puede reflejar un bajo crecimiento del potencial de la empresa o un alto riesgo de la empresa, mientras que un Price to Sales alto puede reflejar un alto potencial de crecimiento o una baja tasa de descuento de la empresa. También hay que comparar el Price to Sales de la empresa con el del sector, industria o índice de referencia, para ver si está en línea con el mercado o si tiene alguna ventaja o desventaja competitiva. Número 1. Price to Book o relación precio-valor contable. Es un indicador financiero que mide la relación entre el precio de cotización y su valor contable por acción. Este indicador te permite evaluar el valor relativo de una acción en comparación con otras acciones similares o con el mercado en general. Se puede utilizar el Price to Book para determinar si una acción está infravalorada o sobrevalorada. En general se considera que un Price to Book bajo, menor a 1, indica que la acción está infravalorada, mientras que un Price to Book alto, mayor a 1, indica que la acción está sobrevalorada. Sin embargo, como ya te he comentado en las otras métricas anteriores, esto no siempre debe de ser así, ya que un Price to Book bajo puede reflejar un bajo potencial de crecimiento de la empresa o un alto riesgo de la misma, mientras que un Price to Book alto puede reflejar la baja tasa de descuento de la empresa. Por lo tanto, para mirar si una acción es buena o mala compra, no basta solamente con mirar el Price to Book, sino hay que analizar otros aspectos de la empresa como sus fundamentos, sus proyectos, sus riesgos, su competencia, su estrategia. También hay que comparar el Price to Book de la empresa con el del sector o el de la industria o índice de referencia para saber si está en línea con el mercado y si tiene una ventaja o desventaja competitiva. Ahora, para todos aquellos que siguen viendo el video hasta este punto, vamos a ver dos ejemplos de dos empresas que les prometí al inicio de este video. Perfecto, la primera empresa que vamos a analizar es Coinbase, que tiene actualmente un valor de $131, y para analizar los datos que estábamos explicando en el video anteriormente, vamos a
aquí a donde dice Statistics. Tiene un market cap de 31.78 billones de dólares, un enterprise value de 29.37 billones de dólares. Tiene un forward P de 263, o sea que sí, es bastante alto. El PEG ratio no lo da porque es una empresa que no está teniendo beneficios. El price to sales es de 11.1, el price to book es de 5.37. Ahora si vamos aquí a lo que es su balance sheet, nos damos cuenta que tiene un total de cash, o sea de efectivo, de 5.1 billones de dólares y tiene una deuda total de 3.2 billones, o sea que puede pagar su deuda total y se queda todavía con un poco de efectivo. Ahora, en esta otra página que se llama Seeking Alpha, vamos a analizar cuál es el estimado de su crecimiento en lo que son ventas y en lo que son sus beneficios por acción o EPS. Se espera que para este año 2024 empiece a generar apenas beneficio por acción de 0.01 dólares por acción. Para el 2025 se supone que va a ir incrementándolo a 0.06, para el 2028 3.26, para el 2029 4.7 y para el 2030 6.08. De igual manera también pues las ventas se espera que las vaya incrementando 3.41, 3.64, aquí se espera que bajen 3.17, 3.47, de aquí a 6 y para el 2030 7.7 billones de dólares en ventas. Entonces pues sí tiene crecimiento la empresa y se espera que empiece a generar beneficios en este año. Sin embargo, recordemos que la forma principal de la que esta empresa hace dinero es por la compra y venta de activos, criptomonedas en especial, y pues ya últimamente hay varias formas en las cuales se puede comprar los activos. Hoy en día últimamente han sacado hasta los ETFs del Bitcoin, entonces pues tiene bastante competencia, es lo que hay que analizar en este caso. La otra empresa que les prometí que íbamos a analizar es ChargePoint, a instalar una red de cargadores en lo que es Estados Unidos para carros eléctricos y tiene un valor de $1.90 cada acción. Vamos ahora a analizar lo que son sus datos, aquí donde dice Statistics, y su market cap es de 852.78 billones de dólares, no es ni siquiera un billón, y su enterprise value es de 789 millones de dólares. De igual manera, vamos al price to sales, que es de 1.34, digamos que está más o menos. Y fíjate, a diferencia de la empresa que analizamos anteriormente, Coinbase, que estaba en 260 y tantos el price to sales, este es de 1.34 y el price to book es de 2.17. De igual manera vamos también a analizar lo que es el crecimiento que se espera que tenga para los próximos años, y aquí al menos hasta el 2024, 25 y 26 se espera que siga generando pérdidas. Claro, van disminuyendo sus pérdidas por acción de 0.82 a 0.14. De igual manera las ventas, 512.57 millones, 600, 800, 900, 1 billón, 1.3, 1.7 billones para el 2030. En cuestión de precio-venta, pues está más barata que la anterior, pero aquí recordemos que hay Tesla, ¿verdad? Está poniendo bastantes cargadores y están adaptándolos para diferentes carros eléctricos, entonces pues es su principal competencia. Si comparamos a Tesla con ChargePoint, pues obviamente hay una gran diferencia en tamaño, pues puede ser una opción un poquillo arriesgada. Ese es mi punto de vista. ¿Te gustaría descubrir cómo construir un portafolio de una forma rápida y sencilla? Perfecto, ahora haz clic en este video en el cual te lo voy a explicar todo de una forma rápida y sencilla, cómo construir un portafolio para principiantes paso a paso. Si tienes alguna pregunta me la puedes hacer en los comentarios y yo te veo en el siguiente video.